A esta serie Jesús es el Mesías. No hay persona que no peque con su lengua, porque por la mala inclinación todos ofendemos siempre de palabra. Por eso dice Jacob, hermano de Jesús, que quien domina la lengua ha alcanzado la perfección y puede también dominar todos los demás miembros del cuerpo. Porque así como los seres humanos ponen un freno para controlar al caballo o por medio de un timón dirigir un barco en el mar, así también quien domina su lengua puede dominar el resto de su cuerpo. Pero alcanzar este nivel no es fácil, pero sí es muy importante, especialmente para un maestro de la Biblia, porque de todo lo que él diga va a dar cuenta. Por eso Jesús dijo, de toda palabra, inclusive las palabras ociosas que hablen las personas, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, verso 36. Y cuánto más de aquellas palabras perversas que como un fuego han destruido una vida entera, o familias o naciones, y hasta pueden incendiar el mundo entero, pero el problema no es la lengua, sino es la mente. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que lo que se debe dominar es la mente, porque una mente gobernada por Dios va a tener palabras de amor y palabras edificantes. En cambio, una mente gobernada por el mal va a utilizar su boca para hablar palabras envenenadas. Por eso vemos en Jesús ese gran ejemplo de un hombre que tiene dominio sobre su lengua. La carta de Pablo o de Pedro en el capítulo 2, verso 22, nos dice que frente a los sufrimientos que produce la calumnia, debemos tomar como ejemplo a Jesús, quien no pecó con su boca ni se halló engaño en sus palabras, que cuando le injuriaban no respondía, que cuando sufría el martirio de la cruz no amenazaba en vengarse, sino que dejaba todo el juicio en las manos de Dios. Y con esto corrobora el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 14, cuando nos dice que Jesús no respondía frente a sus acusadores, a los falsos testigos, no se defendía, sino que como una oveja que va al sacrificio, no hacía resistencia. Y con esto coinciden las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, el verso 7, cuando dice, angustiado y afligido, no abrió su boca, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. En su agonía, Jesús no profirió maldición. Antes, por el contrario, lo vemos orando y diciendo, Padre, perdónalos porque no entienden. Lucas 23, versículo 34. Cuando Judas se acerca para entregarlo, Jesús sale a su encuentro diciéndole, amigo. Mateo 26, versículo 50. Si en el momento más difícil de su vida, Jesús demuestra tener control sobre su lengua, porque no atribuye a Dios despropósito alguno, ni ofende a los hombres, entonces es posible creer que el resto de su vida él también haya tenido dominio total sobre su boca. Nosotros encontramos en los relatos cristianos situaciones en que Jesús fue tentado. Por ejemplo, cuando blasfemaron contra Dios aquellos hombres incrédulos que atribuían los milagros de Jesús a Satanás. Entonces Jesús le respondió,
haciéndoles entender que era ilógico pensar que Satán estaba luchando por destruir su propio reino. También nos cuentan los evangelios que habían personas que procuraban casar a Jesús con alguna palabra para así poderle acusar. Es así que tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando le traen a una mujer adúltera y le dicen la ley de Moisés ha establecido que las adúlteras deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? O cuando le dicen si es correcto dar tributo a César. Desde luego que eran palabras maliciosas que pretendían obtener de él una palabra equivocada con la cual agarrarse y poderle acusar. Sin embargo, no tuvieron éxito. De tal manera que la gente decía, las palabras de Jesús no son palabras de un endemoniado, no son palabras de un loco o de un pecador. Hay coherencia, hay amor, hay respeto. Incluso los mismos alguaciles del templo exclamaron en una ocasión diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. San Juan capítulo 7, verso 46. Sin embargo, no todas las palabras de Jesús eran bien comprendidas, porque como ustedes saben, él hablaba en parábolas y en lenguaje simbólico. Por ejemplo, cuando él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No podemos entender esta palabra literalmente, sino que él está hablando de manera figurada, haciéndonos comprender que si interiorizamos su mensaje, que si creemos en él, porque la persona era concebida como carne y sangre, herencia de sus padres. Entonces, si creemos en él, él tiene palabras de vida y esas palabras de vida efectivamente nos van a acercar a la fuente de vida eterna que es Dios mismo. En otra ocasión quisieron apedrearlo por blasfemia y Jesús les dijo, ¿les ofende que yo diga que soy hijo de Dios? Cuando la Escritura llama dioses a nuestros jueces, San Juan capítulo 10, verso 36, concordante con el Salmo 82. Entonces, podemos ver que a Jesús no lo rechazaron por su doctrina, no lo rechazaron por sus palabras, sino porque denunciaba la hipocresía y el legalismo religioso de su época. Y ellos veían un peligro al poder político imperante en ese momento, ya que los romanos destruyan la nación y el templo porque la gente podía en cualquier momento convertirlo a este hombre en Rey o Mesías. Entonces, pero alguien podría objetar y decir, ¿y qué hay de los ejemplos de su niñez o de su juventud? Un hombre que investigó la vida de Jesús dice que el joven Jesús o el adolescente, como diríamos en este tiempo, crecía obediente a sus padres. Lucas 2, verso 51. En definitiva, podemos ver que las palabras de Jesús, el control que él tenía sobre sus palabras, sobre su doctrina, el control que él tenía sobre su lengua para no ofender, sino ser el canal de la revelación de Dios, del mensaje amoroso de Dios, efectivamente demuestran que Él es el Mesías. No hubo en su boca maldad, sino que de Él salió un mensaje de amor para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. En conclusión, esto nos demuestra que Jesús es el Mesías.